¿Cuál fue la inspiración detrás de Worky? ¿Qué hizo lo que sugiere esta idea? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy para esta entrevista. El día de hoy tendremos como invitado a Carlos Medina, co-founder de Worky, empresa B2B, ¿verdad? Es correcto, muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por estarnos aquí acompañando. Pues mira, antes que nada, la pregunta con la que me gustaría empezar es, ¿cuál fue la inspiración detrás de Worky? ¿Qué hizo lo que sugiere esta idea? A ver, te tengo que contar un poquito mi historia y mi contexto, pero yo toda mi vida he sido financiero. Estuve mucho tiempo en M&A, estuve mucho tiempo en el mercado de capitales y estuve el gran ancho de mi carrera en Venture Capital, invirtiendo en empresas en etapas tempranas con un grado de innovación y de disrupción. Y bueno, durante todo mi proceso profesional, digamos, me tocó toparme a nivel personal con ciertos temas de recursos humanos con los que pues, tenía ciertos encuentros y me dolía. Y luego, por otra parte, cuando estuve en Venture Capital, el problema más grande que yo veía en México y que veía en las empresas en las que nosotros invertíamos era recursos humanos, ¿no? Pensando que iba a ser finanzas o levantamiento de capital o gobierno corporativo, no. En 9 de cada 10 empresas que invertíamos, su principal problema era un tema de recursos humanos. Era saber reclutar, era saber retener, era alinear bien los incentivos, era mantener la cultura, era no tener multas por mal pago de nómina o de seguridad social. Entonces, pues eso me lleva mucho, ¿no? A poder pues, pensar que aquí había una oportunidad bien grande. Y pues todo eso fue mi inspiración. Yo como colaborador, que por varios momentos fui miserable, y por otra parte yo como parte de una empresa ayudándoles a crecer, sabiendo que el mayor reto que tenían estas empresas era justo la gestión de recursos humanos. Que justamente un tema muy importante. RH son algo que tienen todas las empresas, pero las grandes se acuerdan de él, nada más se acuerdan, y las chiquitas ni siquiera lo implementan hasta que llevan 10, 15 empleados, es que empiezan a pensar en posiblemente meter una parte de recursos humanos. Es bien interesante que lo dices, pero nosotros tenemos bien ubicado el hito o el milestone de que a partir de 25 empleados ya contratan a la primera persona que les va a ayudar a hacer alguna tarea de nómina de recursos humanos. Y esto ha cambiado muchísimo porque previo a la regulación del outsourcing, sí, pues tú podías tercerizar gran parte de todas las tareas a un despacho contable, sí, ¿no? Y ahora las empresas tienen que internalizar la nómina, los procesos, los recursos humanos, y sí, justo a partir de 25, 30 ya empiezan a buscar algo de tecnología, tener a alguien sentado en la mesa. Entonces, interesante cómo ha cambiado toda esta dinámica. Y es que este tema de outsourcing podemos decir que es el último boom para el área de recursos humanos, que es donde empezó a cambiar muchas cosas. Y así como empezó a entrar la inteligencia artificial y todos esos temas, creo que un antes de todo esto fue este cambio de quitar el outsourcing. Exactamente. Nosotros, y te platico, pero arrancamos en 2017, y te puedo decir con mucha data que por lo menos 7 de cada 10 empresas pymes tenían subcontratado su personal, ¿no? Entonces, imagínense la locura, pero sí, más del 70% del mercado, ¿no? De 5 millones de pymes, que más del 99% tienen menos de 30 empleados, pues tenían gran parte de estas gestiones completamente tercerizadas. Y a partir del 2021 que entra la regulación, pues se prohíbe, ¿no? Y cambia completamente la dinámica, y es cuando las empresas empiezan pues ya a buscar algo de tecnología, automatizaciones y sobre todo pues la tranquilidad, ¿no? El peace of mind de que se estén haciendo de manera correcta el pago de la nómina, de la seguridad social, de los impuestos. Entonces se vuelve un tema pues bien importante y pues yo creo que la mayoría de las empresas lo más sagrado, ¿no? El pago correcto de la nómina. Exactamente, y me gustaría tocar un poquito más ese tema de pago de nómina, que sabemos que llega a ser un
muy distinto para cada tipo de empresa, una empresa grande, una mediana, y ahora volvamos a las pymes, porque sabemos que va a ser siempre un escenario distinto. Aunque hagan lo mismo, le tenemos que pagar al empleado, va a ser distinto para cada uno. Pueden verlo más complicado a veces una empresa grande, o hasta más complicado la chica porque no sabe cuál es la forma correcta de hacer un pago de nómina. Exactamente, y mira, empezamos por cómo cambia la dinámica en base al tamaño de la empresa, ¿no? Cuando tienes empresas de más de 100, 200 colaboradores, generalmente la nómina no recae en recursos humanos, generalmente recae o en finanzas y administración, o en contabilidad, o inclusive en áreas muy separadas de nómina. Claro. Cuando empiezas a hablar de empresas más chicas, recursos humanos generalmente toma el 100% de la gestión de recursos humanos, ¿no? Hablando de reclutamiento y selección, de desarrollo organizacional, de gestión del colaborador y de el pago de la nómina. Cuando te vas a un grado aún menor, empresas de entre 1 y 15, 20, 30 colaboradores, siguen habiendo muchas empresas que siguen buscando la ayuda de un tercero para poder administrar la nómina. En este caso, el término correcto es maquilar la nómina. Claro. Entonces, tú siendo el patrón, tú como empresa siendo el patrón, pasándole la responsabilidad a un tercero para poder gestionar todo lo que tiene que ver con la nómina, las altas, las bajas, el pago de impuestos, seguridad social, y todo lo que conlleva, ¿no? El timbrado, la declaración de los residuos, y es caro, ¿no? Y es complicado, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Con una propuesta bastante clara, porque de una forma muy sencilla, con un par de clics, sin saber hacer nómina, tú puedes, con una garantía de cero multas, que es algo que nadie tiene en el mercado, puedes tener toda la tranquilidad de que tú como recursos humanos de una empresa chica, mediana, pues vas a poder saber hacerlo, ¿no? Sin el miedo, y con la tranquilidad de que todos los cálculos, de todos los conceptos, de todos los impuestos, de todas las retenciones, cuotas patronales se están calculando de forma correcta. Entonces, cambia muchísimo en los tamaños, en las industrias, en las áreas, pero el común denominador es que lo más importante que tiene una empresa es el pago correcto a sus trabajadores. Muy, muy correcta esa parte, y es que algo que se ha mencionado mucho es que ya estamos en una época de crear cosas de traje a la medida, que ya todo el mundo busca lo muy específico para su industria y para su tamaño, pero un tema como RH, pago de nóminas, o incluso la parte de reclutamiento, cualquier tema que vaya en esta área, sigue siendo la misma, por decirlo así. Sea esta o la otra, vas a requerir ciertos tipos de cosas que todos necesitan en su área. De acuerdo. Ahora, la nómina en México es especialmente compleja por varias razones, pero la principal es porque hay muchas áreas que no son blancas y que no son negras, hay muchas interpretaciones y también hay muchas formas para poder llegar a un cálculo de una nómina. No se digan finiquitos, no se digan liquidaciones, pero pues muchos conceptos, ¿no? Las empresas suelen pagar de manera diaria, de manera catorcenal, de manera quincenal, de manera mensual. Hay empresas que tienen conceptos como cajas de ahorro, como fondos de ahorro, como provisiones sociales. Y entonces el jugar con todos esos conceptos, sabiendo que tienes que seguir las regulaciones y cumplir con el pie de la letra lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pues es complejo. Entonces, hacer un motor que sea lo suficientemente flexible, intuitivo, pero preciso, para que tú puedas ofrecer una póliza de garantía, pues ha sido un reto pues bien padre, bien padre, porque pues nos usan empresas que tienen 15, 20 colaboradores y nos usan despachos de contadores que maquilan la nómina de 20,000 o 30,000 empleados. Entonces, el poder dar pues ahora sí, ese poder a un espectro tan distinto de usuarios es algo que hemos sabido hacer muy bien. Entonces, me surgió una muy grande duda con esto, como para el tema de justo un equipo de ventas, que sabemos que llega a ser distinto un vendedor de lo que gana contra el otro, y que nunca gana lo mismo mes por mes porque va variando sus comisiones, hasta puede ser una agencia automotriz, podemos verlo de esa manera. ¿Cómo funcionaría con ellos este tipo de softwares? Hay un concepto que se llama variabilidad. Entonces,
entendiendo que hay conceptos que integran al salario base de cotizaciones y al salario diario integrado, Sí. el mismo sistema, la misma calculadora puede integrar estos conceptos en base a la exención y a la deducibilidad, para que al final de cada mes y de cada año puedas hacer este ajuste anual y ajuste mensual para pagar los impuestos correspondientes. Entonces, se dice muy fácil, detrás de cámaras hay un par de complicaciones bien interesantes. Justo por eso fue mi duda. Sabemos que hasta el mismo vendedor tiene su duda de cuánto va a pagar de este mes hasta de impuestos, cuánto va a ser mi comisión, cuánto se me está reteniendo, cuánto realmente tal. Y oye, aparte yo sí tengo sueldo en mi caja de ahorro. Digo, puse de ejemplo al tema de ventas, ¿verdad? Porque podemos irnos a otro tema de, oye, pues es que estamos mismo puestos por diferentes salarios, oye, es que estamos esta parte que llevo yo mismo 2 empresas y este software lo aplico para 2 empresas. Sí te toca un reto distinto con cada uno entonces. Con cada uno, en base a los tamaños, en base a las industrias. Tenemos empresas que pagan por destajo, tenemos empresas que pagan por hora, tenemos empresas que tienen esquemas mixtos en donde pagan por asimilados a salarios, en donde pagan por sueldos y salarios, en donde pagan por pensiones, en donde pagan por planes, periodos de retiro. Entonces, el poder contemplar en una sola herramienta todo esta gama, todo este espectro tan distinto, que a nivel estatal, que a nivel ahora sí que individual, se hace de manera distinta, es un reto, ¿no? Y es algo de lo cual estamos muy orgullosos. Y por ejemplo, también hablando ahorita en este tema de retos, ¿cuál has visto que ha sido el mayor reto para que una empresa implemente este tipo de softwares? Más una empresa grande, una chica puede decirse que está más adaptada al tema de tecnología, pero estas grandes que dicen, no sé si empezar a hacerlo si siempre me funcionase. Es una gran pregunta y me encanta. Yo he estado mucho en la trinchera, en la parte comercial. Por un lado tienes a la dirección general, ¿no? En donde pues, estás en México y gran parte de las empresas tienen un gobierno corporativo muy familiar, son empresas familiares, y los tomadores de decisiones llevan 15, 20, 30 años haciendo las cosas como las llevan haciendo siempre. Entonces hay un miedo al cambio, hay cierto escepticismo, cada vez va cambiando y cada vez se van adaptando y cada vez van queriendo innovar para que no los deje atrás la tecnología y la competencia. Entonces, por ese lado tienes a los tomadores de decisiones que están escépticos al cambio. Sí. Y por otra parte tienes otros equipos, otras áreas que suelen poner ciertos peros, ¿no? Por un lado, finanzas, que piensa que no es una inversión y que está gastando cuando pues, es muy claro, ¿no? Y uno de los ejercicios que nos encanta hacer es el famoso análisis costo-beneficio, en donde a través de un flujo es clarísimo cómo a partir de la implementación empiezas a tener de regreso un ROI, en donde pues, lo puedes traducir a una tasa interna de retorno del 40-50% anual. Wow. Entonces, más productividad, menos rotación, menos multas, pues se traduce a muchísimo dinero, ¿no? Hay más rentabilidad. Y por otra parte tienes otras áreas también, yo les llamo más tradicionales, en donde están acostumbradas a pues tener todo en servidores locales, ¿no? Y el caso y el ejemplo más común de todos es pues, que el 60-70% de las empresas sigue usando uno de los 2 softwares más famosos, que no quiero decir sus nombres, pero que están on-premise, que están instalados en una computadora, y que cada vez que hay un cambio regulatorio, que cada vez que se mueven las tablas impositivas, ¿no? Cada vez que hay un cambio en variabilidad, en EMAs, en EVAs, en primas, en cualquier punto que afecte, ¿no? El cálculo de la nómina, pues tienen que ir a tu computadora y tienen que actualizar el software, ¿no? Y sigue habiendo mucha gente que está muy escéptica a la nube, y que está muy escéptica a que su información esté en la nube, porque tienen miedo que alguien más puede acceder, pero la realidad es que pues todos los respaldos, la forma en la que la información está respaldada, inclusive encriptada, y todas las certificaciones que hay detrás, pues hacen que sea inclusive mucho más seguro que un
que un método más tradicional de respaldo de información. Por supuesto, y ahorita me gustaría también tocar este tema de tecnologías, pero mencionaste uno que me gustaría tocar mucho y es este tema de rotación de personal, que mencionas justamente que ayuda a reducir este tema de rotación de personal, que digo, sabemos que ahorita estamos en una época en la que la generación Z y las que vienen no duran más de un año en un trabajo muchas veces y hasta 2 años. ¿Qué es esto que está ayudando también a este tipo de software como para reducir este gap, bueno, extender este tiempo que alguien puede estar en la empresa, porque sabemos que es un gasto de dinero muy fuerte el hecho de estar contratando nuevos? Increíble, increíble. Yo, en lo personal, creo que el principal problema que existe en México en términos de recursos humanos es la rotación. Sí. Porque tienes industrias con promedios arriba del 60% de rotación anual, ¿no? Industrias como el retail, como la manufactura, como la logística, que se están en 60-70%, suponen un gasto de reclutamiento, de entrenamiento, de capacitaciones, pues muy muy alto, que cuando lo pasas a números y se lo haces entender una empresa, pues no lo cree, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudamos nosotros? Por muchas formas, pero el primero es con un mejor proceso de reclutamiento. Tenemos un módulo increíble que es pues increíblemente sencillo, práctico, intuitivo, poder obtener información de candidatos que están aplicando una vacante y tener toda la información completamente centralizada y transparente para que tú sepas cuáles son los procesos, cuál es el historial de este candidato, su examen psicométrico, el caso, el filtrado en base al CV y obviamente todos los reportes para que puedas tener pues, un entendimiento mucho mejor. Y de ahí, ustedes saben que el 90% de la rotación pasa en los primeros 3 meses. Sí. Pues generalmente es por un mal proceso de inducción. Y a través de nosotros le ayudamos a las empresas a poder definir, estructurar y dar seguimiento a un proceso de onboarding y de capacitación pues de un alto valor, ¿no? Que tú entres en una empresa y que tú sepas cuáles son las políticas, cuáles son los valores y más allá de la información de la empresa, cuáles son las expectativas que tiene la empresa, que tiene tu jefe contigo. Esto es un tema bien importante, pero el 85% a nivel mundial de las personas que están desempeñando un trabajo están completamente desmotivadas. Y la razón principal es porque no saben qué esperan de ellos. Y el poder de forma transparente darle de forma muy clara qué se espera, cuáles son los objetivos, cómo se van a medir y qué necesitan para poder crecer, pues es algo que hace un cambio abismal en la retención de los empleados en México y es algo que hemos sabido hacer pues, mejor que nadie más allá afuera y pues, que tiene impactos bien fuertes. Es un gran consejo el que estás dando. Realmente siento que es el mayor reto para las empresas, más para las jóvenes que todavía no encuentran ni su forma de hacer un onboarding, porque justo sobre las puedo decir con empresas, no sé, ahí sí voy a decir nombre, me tocó conocer los Toyota, tienen hasta su propio sistema de capacitación que hasta se compra por lo bueno que es, pero hay otras que entras y lo mismo, como dices, estás en el segundo mes y tú dices que todavía no me hallo. Hay algunas empresas que van tan deprisa que dices, es que siento que yo debí de aprender esto hace un mes. Y esto lo hemos aprendido internamente como buen startup, ¿no? Es increíble ver la evolución de cómo poco a poco te vas dando cuenta del impacto que tiene una buena inducción. Claro. Y desde que entienda muy bien la estructura de la empresa, desde que entienda muy bien su área, desde que conozca muy bien a sus colaboradores y desde que entienda completamente bien sus funciones, pues hay una rentabilidad mucho más ágil y de mucho mayor profundidad a un plazo mucho mayor cuando haces un buen onboarding. Entonces, completamente. Y en este caso, justo como ha sido el tema de onboarding, todos estos, Worky, ¿cómo ha ido evolucionando a través del tiempo desde que se fundó hasta ahorita? ¿Qué sientes que ha cambiado, que ha mejorado, que podrías decir como hasta consejo para gente que está emprendiendo en estos momentos y que deberían saber? Híjoles, es que son varias preguntas en una y es muy interesante, pero a nivel producto hemos cambiado mucho, sí. ¿no?
¿Por qué? Porque nosotros nacimos queriendo hacer un producto mucho más estandarizado, ¿no? Ingenuamente pensando que las empresas se iban a poder adaptar a cómo nosotros operamos y no tanto nosotros a cómo operan las empresas, ¿no? Entonces queríamos hacer un Slack, queríamos hacer un HubSpot de recursos humanos, pero pues, nos dimos de topes, ¿no? Porque no le podíamos decir a una empresa, oye, las vacaciones las tienen que pedir así, o las políticas así funcionan, o la forma en la que tienes que reclutar, que inducir, que parar la nómina es así, no. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado? Pues haciendo un producto mucho más enfocado a empresas más grandes, más operativas, con un producto increíblemente adaptable, flexible y preciso. Y a nivel features, a nivel como funcionalidades, empezamos muy enfocados en desarrollo organizacional y poco a poco nos fuimos percatando que el mercado grande en México no son las startups, no son las empresas de servicios, es manufactura, es retail, es logística, son las empresas productivas de México. Entonces, los problemas que tienen esas empresas son completamente diferentes, pero sabemos que es el mercado no solamente más grande, pero es el que pues, está más desatendido de cierta forma, ¿no? En México tienes como 24 millones de empleados que están registrados ante el IMSS. El 75% representan trabajadores de estas industrias. Entonces, el poder atender a este mundo de empresas, en estas empresas un poco más tradicionales, pues tiene un impacto pues, bastante padre para mí, ¿no? Y ha hecho que evolucionemos muchísimo. Sí, claro, encontrar este tipo de datos, que por ejemplo ese que era el 75 no lo sabía, y encontrar que se pueden ir llegando a más estas industrias que están desatendidas, pero pues de todas maneras ya se está encontrando la forma de llegar. No es como que los otros no estén, pero este tipo de empresas, como mencionas, como logística, manufactura, que son las top en México. Y viene el tema de nearshoring justamente ahorita, que va a meter más manufactura a México, que va a ser un crecimiento gigantesco. Y quién se va a acercar a estas empresas, o cómo es que se va a llegar a ellas, y cómo las podemos apoyar ahora del lado de como México, como ahora ustedes ejemplo, empresa mexicana, a ellos que vienen de otro país, y cómo adaptarse a las normas que están aquí. Completamente. Y te agrego un punto, ¿no? Pero cómo prepararte como empresa mexicana ante la llegada de tantos monstruos, ¿no? Un dato bien interesante, pero en los siguientes 18 meses se proyecta que se van a crear entre 500,000 y 700,000 nuevos empleados. ¿Y de dónde van a salir estos empleados? Pues no se van a crear de la nada, ¿no? Va a haber una rotación bien importante en estados, sobre todo como Nuevo León, como Querétaro, como Puebla, en donde tú como empresa vas a tener que hacer mucho para poder retener a esta gente, porque van a llegar empresas con más dinero, con mejores prestaciones, a querer pues llevar un talento pues ya especializado, técnico, que te ha costado mucho trabajo capacitar. Entonces, por ese lado vemos que empresas están haciendo muchísimo para poder retener mejor. Y por otro lado, a nivel nosotros, a nivel Worky, pues estamos viendo muchas oportunidades, ¿no? Por un lado, hicimos una vertical de soft landing, en donde ayudamos a empresas chilenas, estadounidenses, canadienses, chinas, de la India, a poder aterrizar en México, a poderles ayudar a entender muy bien el régimen laboral, a entender las jornadas, las prestaciones, los costos sociales impositivos, y a tener pues toda la tranquilidad, ¿no? De que a través de nosotros y de una forma pues muy diferenciada con tecnología van a poder pues llevar a cabo sus operaciones sin este pasivo tan importante que es el tema laboral en México, ¿no? Y se ha vuelto un negocio que hoy en día ya representa más del 25% de nuestros ingresos, y sobre todo que va creciendo mes a mes. Sí, va a seguir creciendo. Digo, acabo de mencionar ese dato de los próximos 18 meses. Vamos a ver un gran reto, y digo, si tú ya o ustedes ya tienen esta plataforma, pues va a ayudar mucho, y esperemos que
sepan que existe para que sea una llegada muy cómoda a este país también para todas estas empresas. Exactamente. Algo que también me gustaría preguntarte ahorita y que más que preguntas que me pudieras contar hasta un caso de éxito por parte de ustedes. Sé que tienen algunos hasta en su página donde los cuentan, pero me gustaría que nos contaras uno justamente para que escuchen hasta para un escenario como estos que van a estar sucediendo ahorita en el país. Sí, claro. A ver, yo creo que te podría contar uno por cada industria como tal, pero uno bien interesante es farmacias similares. Okay. Farmacias similares tenía rotación en su área de retail, ¿no? De más del 50%. ¿Okay? Tenía más de 16 personas como ejecutivas de incidencias y tenía una fuga de dinero, de capital bien importante cada quincena en la nómina. Cuando nosotros implementamos nuestro sistema, estuvieron muy felices porque lo implementamos en menos de 2 meses y empezaron a ver efectos pues, increíbles y sobre todo inmediatos. Uno en la rotación, ¿no? Sí. En el momento en el que empezamos a activar a sus usuarios directamente en nuestra plataforma, pues ellos empezaron a ver toda la información que nunca habían visto antes, ¿no? Cuáles habían sido sus faltas, sus retrasos, los descuentos, las incidencias, cómo por primera vez podían ver su balance de vacaciones, cómo podían firmar sus recibos de nómina, ¿no? Entonces, eso como que tuvo un efecto bastante padre en la cultura, que se tradujo a mucho mayor retención, ¿va? Y por otra parte, la cantidad de horas trabajadas cada semana, sí, y cada quincena en el pago de la nómina, en el consolidado de esta famosa prenómina, que la prenómina es todos los inputs previos a procesar la nómina. Los retrasos, los bonos de asistencia y de puntualidad, los viáticos, los reembolsos, las comisiones, los bonos. Entonces, de tener un ejército de gente para poder consolidar, centralizar toda esta información, a partir de nosotros, una tarea que pasaba esta empresa más de 8 horas a la semana, pasó a ser de menos de 10 minutos. Wow. Entonces, es una locura. Y nada, más allá de eso es muy satisfactorio porque pues, no somos una herramienta que está hecha puramente para el tomador de decisión, ¿no? Puramente para recursos humanos. Todos los colaboradores, todos los empleados de farmacias similares tienen su app, tienen acceso a un kiosco en donde pueden ver toda esta información y en donde pueden tener acceso a mejores prestaciones, a mejores beneficios. Sí. Ejemplos, ¿no? Descuentos en Cinépolis, descuentos en restaurantes, descuentos en diferentes sedes de entretenimiento que hacen que pues, tengan mucho más, ¿no? Que un sueldo como tal y pues de sentirse parte también de algo más grande de una forma más transparente. Entonces, ese es un caso que me gusta mucho platicar. No, y un caso muy lindo, porque además ese cambio que dices, nada más para la misma empresa, reducir tiempos, y ahora escuchar que los nuevos empleados pueden conocer más cosas, tener estos beneficios, que suena chistoso, pero realmente muchos empleados, aunque tú les ofrezcas más dinero, si la otra empresa ofrece algo más además del dinero, se van con la otra empresa, que es muchas veces el escenario. Hay de hecho un estudio, no recuerdo la persona, que justo decía, si tú le ofreces a la persona siempre te va a pedir el dinero, pero siempre se va a sentir más contento si le das como un regalo, objeto o algo que no sea tal cual el efectivo. Completamente. Y ya como entre mis últimas preguntas, ¿cuáles son ahora sí que los planes y ambiciones para Worky que tienen por parte tanto tuya como del equipo? Tenemos ambiciones muy padres, ¿no? En el muy corto plazo seguimos haciendo mucho para poder atacar a más industrias, a empresas más grandes. Entonces, a nivel producto, muchísimos cambios. Segundo, vamos a sacar una nueva vertical, okay, que justamente va mucho más enfocada a poderle ayudar a las empresas a ofrecer otras prestaciones, okay, otros beneficios a las que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a través de fintech, de embedded fintech, poder ofrecer productos financieros y servicios financieros
muy relevantes y muy convenientes para el colaborador, es algo que a mí me convence, me apasiona muchísimo, ¿no? Desde un seguro hasta un producto de ahorro y una reestructura de deuda, ¿no? Entonces, el poder mejorar la salud financiera de los colaboradores de PYME en México tiene un impacto bien grande y empezamos a entrar a esa vertical. Y nada, tenemos planes para atacar otros países de Latinoamérica en el mediano plazo. Recursos humanos es algo que relativamente se conecta mucho más fácil a otros países, mientras que la nómina es un poquito más complicada, pero teniendo este motor, teniendo esta flexibilidad, podemos llegar a otros países y poder crecer nuestro mercado en una tirada regional pues, bastante buena. Pero digo, ya a mediano plazo, quiere decir que falta poquito para que empecemos a ver ese reto y verte de aquí para allá. Completamente. Excelente. No falta mucho. Y ya por última pregunta, Carlos, más que preguntas, siempre me gusta dar un pequeño espacio al final para que dejes un mensaje, ya sea justamente como Carlos, todo este conocimiento que tienes, quiero dejarlo como líder de la empresa o hacia emprendedores, pero un mensaje que tú quieres dejar al final para el público que escucha. Claro. Pues mira, sobre todo a los emprendedores que nos están escuchando, yo les diría, uno, escojan muy bien a su equipo en un principio, ¿no? Es un matrimonio y el poder tener a alguien que te acompañe en las buenas, en las malas, alguien que complemente lo que tú no tienes a nivel negocios, a nivel técnico, tecnología, creo que es algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo como equipo. A nivel producto, creo que lo más difícil cuando estás construyendo una empresa de tecnología y sobre todo un software B2B es definir un framework muy claro para entender en dónde y por qué vas a enfocar los esfuerzos a algo nuevo o a mejorar algo que ya tienes. Entonces, entre antes llegues a este framework, pues va a ser mucho más fácil. A nosotros nos tomó bastante tiempo y la verdad es que es muy sencillo, pero tienes que poner siempre en medio de toda decisión a tu cliente. Claro. ¿No? Y nunca pensar que estás tú construyendo un producto para ti, ¿no? Sino para alguien completamente externo a tus problemas, ¿no? Entonces, este bias que tú tienes de querer resolverte a ti un problema puede ser completamente diferente a lo que el mercado necesita. Y creo que ese mensaje me gustaría dárselo a cualquier emprendedor que está queriendo hacer algo, sobre todo en tecnología. Siento que es un gran consejo, espero de verdad lo tomen, ya que pues viene de alguien que ya construyó una empresa, que está internacionalizándose ya, así que pues no viene literalmente de alguien que nada más lo dice porque quiere decirlo. Totalmente. Pues Carlos, no me queda nada más que agradecerte por el tiempo que nos brindaste el día de hoy para la entrevista, por toda la expertise que nos estás dando y como siempre comento, acérquense a los expertos, si tienen dudas con este tipo de información, si nos permiten, pasamos el contacto de ustedes para que puedan localizarlos, que puedan preguntarles directamente y que sepan más de este tipo de cosas. Claro, escríbanme a mí directo, carlos@worky.mx, Worky es W-O-R-K-Y, como trabajo en inglés pero con una Y al final. Y nada, cualquier ayuda que les podamos dar en recursos humanos, en nómina, voy a ser muy feliz de poder intentar apoyarles. Pues muchísimas gracias por eso, ya lo escucharon, por favor pónganse en contacto también para este tipo de temas y te lo agradezco de nuevo, Carlos. Que pasen todos una excelente tarde. Muchas gracias.